de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. El recuerdo de los lirios azules, el sol brillaba con fuerza sobre la finca mariposa, su calor suavizado por una suave brisa que traía el zumbido de las cigarras. Era uno de esos raros días de paz, donde ninguna misión inminente exigía atención inmediata, y los cazadores de demonios podían descansar, aunque solo fuera por un momento. Tanjiro Kamado estaba sentado en un banco de madera cerca del estanque koi de la finca, con una taza de té humeante entre las manos. Su espada reposaba sobre el banco a su lado. La vaina pulida reflejaba la luz. Hiyuu Tomioka estaba sentado a su lado. Su expresión estoica contrastaba marcadamente con la serena belleza que los rodeaba. Por un rato, simplemente permanecieron sentados en silencio, con esa tranquilidad que solo surge de la comprensión mutua. A Tanjiro no le importaba el silencio de Hiyuu. Era un lenguaje propio, uno que Tanjiro había llegado a apreciar. Los koi del estanque se movían juguetonamente, con sus escamas brillando a la luz del sol. Hiyuu lo seguía con la mirada distraída, pero Tanjiro tenía la mirada fija en su compañero. «¿Me estás mirando?», murmuró Hiyuu, rompiendo el silencio sin levantar la vista. Tanjiro parpadeó, sorprendido. No lo era. Hiyuu finalmente giró la cabeza y arqueó una ceja oscura con sutil escepticismo. Tanjiro rió tímidamente, frotándose la nuca. Bueno, quizás un poco. Pero estaba pensando en algo. Tarareó Hiyuu en respuesta, sin comprometerse pero sin desdén. Tomando esto como permiso para continuar, Tanjiro dejó su té en el banco. Su voz se suavizó, como si compartiera un secreto. ¿Sabías que hay una flor llamada lirio azul? Son muy raras. Solo vi una vez, cuando mi familia aún vivía en la montaña. Hiyuu inclinó la cabeza ligeramente, su interés se despertó a su pesar. Lo recuerdo con tanta claridad, continuó Tanjiro, con un tono lleno de cariño. Los pétalos eran de un azul vibrante, como el cielo justo después de que se despeja una tormenta. Parecían tan delicados, pero eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir incluso en la tierra más dura. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Hiyuu lo observó atentamente, sus ojos azul oscuro parpadeaban con una curiosidad que no expresó. Tanjiro sonrió, y su expresión se volvió aún más cálida. ¿Pero sabes a qué me recordó? A tus ojos. Hiyuu se congeló, su cuerpo se puso rígido cuando las palabras se asimilaron. Tienes ese mismo azul profundo y relajante, explicó Tanjiro, con la naturalidad de su voz, como si hablara del tiempo. Es precioso, Hiyuu. Siento que respiro con más tranquilidad al mirarlos. Como si el peso de todo no fuera tan pesado. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. La mano de Hiyuu se apretó alrededor de su taza de té, con una expresión indescifrable. ¿Por qué dirías algo así?, preguntó finalmente, con su voz apenas por encima de un susurro. Tanjiro ladeó la cabeza, confundido por la pregunta. Porque es verdad. Hiyuu se dio la vuelta, con la mirada fija en el estanque. No se atrevía a mirar a Tanjiro en ese momento. Los cumplidos siempre lo incomodaban, pero esto era diferente. No era solo una palabra amable. Era una confesión, aunque Tanjiro no lo dijera así. Tanjiro pareció percibir su inquietud y suavizó la voz. No pretendía incomodarte. Solo quería que supieras cómo me siento. El agarre de Hiyuu sobre la taza de té se aflojó y finalmente logró murmurar, gracias. Tanjiro volvió a sonreír, relajando los hombros. No tienes que agradecerme. Solo estoy siendo sincero. Eres importante para mí, Hiyuu. Has estado ahí para mí cuando nadie más lo estuvo, y siempre te lo agradeceré. Las palabras se posaron sobre Hiyuu como una manta cálida, pesada pero reconfortante. Quería responder, decirle a Tanjiro que sentía lo mismo, que el optimismo inquebrantable del joven cazador se había convertido en una luz en su mundo, por lo demás oscuro. Pero las palabras se le enredaron en la garganta, negándose a salir. En lugar de eso, dejó que el silencio se prolongara, esperando que Tanjiro pudiera entender lo que no podía decir. Mientras el sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el jardín, Hiyuu se permitió una breve mirada a Tanjiro. El rostro del joven estaba bañado por una luz dorada, sus ojos brillaban con la esperanza que Hiyuu había creído imposible durante tanto tiempo. En ese momento, Hiyuu tomó una decisión silenciosa.
Nunca podría decir esas palabras en voz alta, pero podría demostrarle a Tanjiro lo mucho que significaba para él. El recuerdo de los lirios azules permaneció en su mente como una semilla, esperando ser plantada. Sembrando esperanza. La idea del lirio azul rondaba la mente de Hiyuu como una melodía inquietante, repitiéndose una y otra vez en los momentos de silencio. Se dijo a sí mismo que no era nada, que solo era un comentario casual de Tanjiro, un recuerdo compartido al pasar. Pero las palabras se negaban a abandonarlo. Me recordó a tus ojos. Habían pasado semanas desde aquella conversación cerca del estanque de Koi, pero cada vez que Hiyuu cerraba los ojos, podía oír la voz de Tanjiro con tanta claridad como si aún estuviera sentado a su lado. La suavidad de su voz, la serena sinceridad de sus palabras, se aferraban a Hiyuu como el calor del sol, negándose a desvanecerse. Al principio, Hiyuu intentó ignorarlo. Se sumergió en misiones, entrenamientos, en cualquier cosa que pudiera mantener su mente ocupada. Pero incluso mientras abría camino a los demonios con golpes rápidos y precisos, el recuerdo del lirio azul permaneció. Al final, dejó de luchar. El primer paso fue encontrar las flores. Los lirios azules eran tan raros como Tanjiro había dicho. Hiyuu pasó meses recorriendo pueblos y mercados, preguntando discretamente si alguien había visto o oído hablar de una flor así. La mayoría de la gente no tenía ni idea de qué hablaba, y lo miraban confusos o le sugerían que probara con plantas más sencillas. ¿Por qué no hortensias?, sugirió una anciana, señalando un arbusto repleto de flores azules. Son más fáciles de cultivar y igual de bonitas. Hiyuu negó con la cabeza, cortés pero firmemente. Tienen que ser lirios. La mujer lo miró un buen rato, y su rostro arrugado se suavizó. ¿Para alguien especial? A Hiyuu se le hizo un nudo en la garganta. Asintió levemente, sin atreverse a decir más. Finalmente, su persistencia dio sus frutos. En una aldea remota cerca de las montañas, Hiyuu encontró a un comerciante que afirmaba tener semillas de lirio azul. El hombre parecía escéptico sobre la capacidad de Hiyuu para cultivarlas, advirtiéndole repetidamente sobre lo difícil que era cultivarlas. Son delicadas, explicó el comerciante, entregándole una bolsita de semillas. Requieren la tierra adecuada, la cantidad perfecta de luz solar y cuidados constantes. La mayoría de la gente se da por vencida después del primer año. No me rendiré, dijo Hiyuu con voz firme. El comerciante lo evaluó con la mirada antes de asentir. Buena suerte, entonces. La necesitarás. El siguiente desafío fue encontrar el lugar adecuado para plantarlos. La finca mariposa estaba demasiado llena, y sus jardines ya poseían su propia belleza, cuidadosamente cuidada. La mansión Ashira tampoco era una opción. Demasiadas miradas vigilantes, demasiadas preguntas sin respuesta. Al final, Hiyuu eligió un claro apartado del bosque, lejos de pueblos y fincas. El claro era tranquilo, apacible y sin intervención humana. Le recordaba a Tanjiro. Simple, puro y hermoso a su manera. Empezó por limpiar la tierra, cavando con sus manos callosas con una determinación que incluso a él lo sorprendió. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaba incansablemente, preparando la tierra para recibir las semillas. El trabajo físico era agotador, pero Hiyuu encontró consuelo en él. Por primera vez en años, tenía un propósito más allá de luchar y matar. El primer año fue el más duro. Las semillas brotaron, pero las frágiles plantas crecieron lentamente. Hiyuu pasó horas cuidándolas, midiendo cuidadosamente el agua y la luz solar, protegiéndolas de las tormentas y las heladas. A pesar de sus esfuerzos, muchas plantas se marchitaron y murieron. Era un trabajo frustrante, pero Hiyuu se negaba a rendirse. Aún podía oír la voz de Tanjiro en su mente, suave y llena de asombro. Me recordó a tus ojos. Ese recuerdo lo mantuvo en marcha. Cuando no estaba cuidando los lirios, Hiyuu pensaba cada vez más en Tanjiro. El joven cazador tenía una forma de colarse en sus pensamientos sin invitación, llenando de calidez los rincones tranquilos de su mente. Pensó en la sonrisa de Tanjiro, tan genuina y brillante que parecía la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Pensó en cómo Tanjiro siempre encontraba algo amable que decir, incluso en los momentos más oscuros. Y pensó en los ojos de Tanjiro, amplios y honestos, mirándolo como si fuera alguien en quien valía la pena creer. Para el segundo año, el jardín empezó a tomar forma. Los lirios supervivientes eran ahora más fuertes, sus raíces se hundían profundamente en la tierra. Hiyuu amplió el claro, sembró más semillas y experimentó con diferentes arreglos. Quería que el jardín pareciera natural, como si hubiera crecido solo, pero también deliberado, un reflejo del cuidado que dedicaba a cada flor.
Cada vez que florecía un nuevo lirio, Hiyuu sentía un profundo orgullo. No era solo una flor, era una promesa. Un trocito de sí mismo que podía ofrecerle a Tanjiro sin necesidad de palabras. Pasaron los años y el jardín creció. Los lirios se extendían por el claro, sus vibrantes pétalos azules formaban un mar de color que parecía ondularse con el viento. Hiyuu añadió arbustos y enredaderas, creando capas de flores que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algunos lirios incluso crecieron, sus flores se elevaban hacia el cielo como pequeñas estrellas. Durante todo el proceso, Hiyuu trabajó en silencio, con las manos firmes y el corazón pleno. No le contó a nadie sobre el jardín, ni siquiera a Tanjiro. Era su secreto, un proyecto al que se entregó con serenidad y determinación. Pero con el paso de los años, Hiyuu empezó a preguntarse si alguna vez estaría listo para mostrarle a Tanjiro lo que había creado. El jardín era más que un simple regalo. Era una parte de sí mismo, vulnerable y expuesta. ¿Y si Tanjiro no lo entendía? ¿Y si pensaba que era demasiado? Las dudas lo carcomían, pero las apartó. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Un día, mientras Hiyuu cuidaba los lirios, escuchó una voz familiar detrás de él. «Hiyuu, ¿qué haces aquí?» Se quedó paralizado, con la mano aún apoyada en el delicado tallo de una flor. Lentamente, se giró y vio a Tanjiro de pie al borde del claro, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Te estaba buscando», dijo Tanjiro, acercándose. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el jardín, boquiabierto de asombro. «¿Qué es este lugar?» El corazón de Hiyuu latía con fuerza en su pecho mientras intentaba encontrar las palabras. «Es algo en lo que he estado trabajando». Tanjiro se agachó junto a uno de los lirios, rozando los pétalos con reverencia. «Son preciosos», susurró. Nunca había visto tantos lirios azules juntos. «¿Cómo?» Se detuvo y sus ojos se encontraron con los de Hiyuu. Poco a poco se dio cuenta, y su expresión se suavizó. «¿Hiciste esto, para mí?» Hiyuu asintió con la garganta apretada. Por un momento, Tanjiro no dijo nada. Entonces, para sorpresa de Hiyuu, se rió. Una risa tranquila y alegre que le inundó el pecho con una calidez inmensa. «Eres increíble», dijo Tanjiro con voz llena de gratitud. «Ni siquiera sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Hiyuu con voz firme a pesar del cosquilleo en el pecho. «Solo quería que tuvieras algo duradero». Tanjiro sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Gracias, Hiyuu. Nunca olvidaré esto». Mientras estaban juntos en el jardín, rodeados por un mar de lirios azules, Hiyuu sintió una serena paz. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. Propuestas y promesas. El tiempo suavizó las fronteras de la vida, como siempre. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, pero el jardín permaneció firme. Un testimonio vivo y creciente de la silenciosa devoción de Hiyuu Tomioka. Las flores nunca dejaban de florecer, un mar azul que se extendía por el claro y más allá. Cada lirio parecía prosperar bajo el cuidado de Hiyuu, sus vibrantes pétalos reflejaban la luz del sol y brillaban como pedazos de cielo caídos a la tierra. Tanjiro lo visitaba a menudo ahora, atraído por el jardín como una polilla a la llama. «¿De verdad hiciste esto solo para mí?», preguntó Tanjiro un día, con voz suave y llena de incredulidad. Estaban sentados bajo uno de los lirios más grandes, cuyas flores caían sobre ellos como una delicada cortina. Hiyuu guardó silencio un largo rato, observando cómo las manos de Tanjiro acariciaban con delicadeza una flor. «Sí», dijo finalmente, con la voz tan firme como las raíces que mantenían los árboles en su lugar. Tanjiro levantó la vista y sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron con los de Hiyuu. Debió de haberle costado mucho trabajo. Tanto tiempo. «Valió la pena», respondió Hiyuu, con palabras simples pero cargadas de significado. Las mejillas de Tanjiro se sonrojaron, y sus labios se abrieron en una pequeña sonrisa de sorpresa. «Eres increíble, Hiyuu. Siempre lo has sido». Las palabras hicieron que a Hiyuu le doliera el pecho de una forma que no comprendía del todo. Quería decir algo, lo que fuera, que igualara la calidez de la voz de Tanjiro, pero las palabras se negaban a salir. En cambio, extendió la mano, rozándola con la de Tanjiro. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Con el paso del tiempo, el jardín se convirtió en algo más que un regalo. Se convirtió en un santuario. Cuando el peso de sus deberes como cazadores de demonios se hacía insoportable, Tanjiro y Hiyuu se retiraban al jardín, encontrando consuelo en su serena belleza.
Las flores parecían absorber su dolor y reemplazarlo con paz, su suave fragancia los envolvía como un abrazo reconfortante. Fue durante uno de estos momentos de tranquilidad que Hiyuu comenzó a planificar su próximo paso. La idea llevaba meses rondándole la cabeza, una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. Ya le había regalado el jardín a Tanjiro, pero ahora quería darle algo más. Algo permanente. La noche anterior, Hiyuu apenas había dormido. Pasó horas dando vueltas por la habitación, repasando las palabras una y otra vez. ¿Y si Tanjiro decía que no? ¿Y si no estaba listo? La idea le revolvió el estómago a Hiyuu, pero la apartó. No se trataba solo de él. Se trataba de Tanjiro, la persona que había devuelto la luz a la vida de Hiyuu, quien le había demostrado que aún había belleza en el mundo por la que valía la pena luchar. Cuando salió el sol, los nervios de Hiyuu estaban destrozados, pero su determinación era más fuerte que nunca. La propuesta no era grandiosa ni elaborada. No era el tipo de gesto sobre el que se escribirían historias, ni uno que dejara al público boquiabierto. Pero era perfecto en su simplicidad, un reflejo de quienes eran Hiyuu y Tanjiro en esencia. La mañana era tranquila, el cielo teñido de suaves tonos rosa y dorado. El rocío se aferraba a los pétalos de los lirios, brillando como pequeños diamantes bajo la luz del amanecer. Tanjiro estaba sentado bajo uno de los lirios más altos, con las piernas cruzadas y los ojos entrecerrados en una tranquila meditación. Hiyuu se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la tierra blanda. Llevaba algo en las manos. Una pequeña caja de madera, pulida hasta un brillo suave. Cuando Tanjiro abrió los ojos, su expresión se iluminó al instante. Hiyuu. Justo estaba pensando en ti. Las palabras hicieron que el corazón de Hiyuu se acelerara, pero se obligó a mantener la calma. Necesito mostrarte algo, dijo en voz baja. Tanjiro ladeó la cabeza, con la curiosidad iluminando su rostro. ¿Qué pasa? Hiyuu no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló frente a Tanjiro, con movimientos lentos y pausados. Le ofreció la caja, con las manos firmes a pesar del nerviosismo que le recorría las venas. Cuando Tanjiro abrió la caja, se quedó sin aliento. Dentro había un anillo. Una simple banda de plata, adornada con un pequeño zafiro que brillaba como una gota de agua atrapada por la luz del sol. Tanjiro, comenzó Hiyuu con voz suave pero firme. Nunca se me han dado bien las palabras. No sé cómo expresar lo que significas para mí ni cuánto has cambiado mi vida. Pero sí sé una cosa, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Los ojos de Tanjiro se abrieron, brillando con lágrimas no derramadas. Siempre has sido mi luz, continuó Hiyuu con la mirada fija. Y yo quiero ser tuyo. ¿Te casarías conmigo? Por un momento, Tanjiro guardó silencio. Sus manos temblaban al extender la mano, tocando suavemente el anillo como si fuera a desaparecer. Luego, con una risa suave y ahogada, miró a Hiyuu y asintió. Sí, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Sí, me casaré contigo. El alivio que invadió a Hiyuu fue casi abrumador. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y sus labios se curvaron en una extraña y genuina sonrisa. Cuando Tanjiro lo rodeó con sus brazos, abrazándolo con fuerza, Hiyuu sintió una calidez florecer en su pecho, una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el mismo jardín que los había reunido. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos, con el rostro iluminado de alegría, mientras Hiyuu y Tanjiro intercambiaban votos bajo el dosel de lirios azules. La ceremonia fue sencilla, pero cada momento se sintió profundo, cada palabra pronunciada como una promesa grabada en la eternidad. Cuando se besaron por primera vez como esposos, el viento azotó el jardín, trayendo consigo el suave susurro de los pétalos y el tenue aroma de los lirios. Era como si el jardín mismo estuviera de fiesta, su belleza amplificada por el amor del que ahora era testigo. Pasaron los años, pero el jardín siguió siendo el corazón de sus vidas. Tanjiro y Hiyuu encontraron paz en su serena belleza, alzando la voz con risas y alegría mientras cuidaban juntos las flores. Los lirios parecían florecer bajo su cuidado. Sus vibrantes flores eran un testimonio del amor que había construido el jardín desde cero. Aunque sus días como cazadores de demonios se acortaban, su vínculo se profundizaba. El jardín se convirtió en un lugar de sanación no solo para ellos, sino también para los demás. Los viajeros se topaban con el claro por casualidad, atraídos por la belleza de las flores y la serenidad que parecía impregnar el aire. Algunos se irían con historias de los dos hombres que habían creado el jardín. Una historia de amor susurrada a través de los pétalos de los lirios. Floración eterna. Los años transcurrieron, dejando sutiles huellas en las vidas de Hiyuu y Tanjiro.
Sus días estaban llenos de momentos tranquilos y trabajo significativo, cuidando el jardín y ayudándose mutuamente. Aunque ya no luchaban contra demonios en el sentido tradicional, se encontraron defendiendo la paz a su manera, cultivando la vida, el amor y la belleza en un mundo que a menudo los olvidaba. El jardín se había convertido en algo extraordinario. Lo que empezó como un modesto claro con lirios cuidadosamente plantados se había convertido en una extensa extensión de vida. Senderos serpenteaban por el jardín, bordeados de suave musgo y rodeados de flores silvestres que complementaban los tonos azules de los lirios. Pequeños estanques salpicaban el paisaje, cuyas superficies reflejaban el cielo y la copa de los lirios. A Tanjiro le encantaba pasear por el jardín por las mañanas, descalzo y en silencio, mientras el rocío se aferraba a los pétalos. A menudo tarareaba para sí mismo, con una voz suave y melódica que se fundía con el susurro de las hojas y el suave zumbido de los insectos. Hiyū lo observaba desde la distancia, con el corazón henchido de cariño. Nunca había sido de grandes gestos ni declaraciones poéticas, pero había llegado a comprender que el amor no siempre se basaba en palabras. A veces, se trataba de momentos de tranquilidad. Cómo se iluminaban los ojos de Tanjiro al descubrir una flor nueva, o cómo sus dedos rozaban las flores como si fueran tesoros preciosos. El pueblo cerca del jardín también empezó a cambiar. La noticia del jardín de los lirios azules se extendió lentamente al principio, susurrada entre viajeros y comerciantes. La gente hablaba de su belleza, de la tranquilidad que parecía ofrecer a quien recorría sus senderos. Pero más que eso, hablaban de los dos hombres que lo habían creado. Una pareja de amantes cuya devoción mutua, se decía, era tan eterna como los mismos lirios. Eran cazadores de demonios, les contó una anciana a sus nietos mientras caminaban por el jardín. Lucharon para protegernos de los demonios que asolaban la tierra. Pero cuando la lucha terminó, se dedicaron a algo más amable. Construyeron este jardín para recordarnos la belleza que luchamos por proteger. ¿Es cierto que todavía están aquí?, preguntó uno de los niños con voz teñida de asombro. La mujer sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerrándose. Algunos dicen que aún se puede sentir su presencia. Otros dicen que se han convertido en parte del jardín, con sus espíritus entretejidos en las flores y los árboles. Escucha con atención, y quizá oigas su risa en el viento. A medida que el jardín crecía, también lo hacía el amor entre Hiyū y Tanjiro. Aunque Hiyū seguía tan callado y reservado como siempre, descubrió que Tanjiro tenía una forma de atraerlo, de hacerle sentir visto como nadie más lo había hecho. La calidez de Tanjiro era una fuente constante de consuelo, un recordatorio de que Hiyū ya no tenía que cargar con sus cargas solo. A su vez, Tanjiro encontró paz en la firme presencia de Hiyū. Había en él una fuerza que lo sostenía, una tranquila seguridad de que, pasar a lo que pasara, lo afrontarían juntos. Su vínculo era inquebrantable, cimentado sobre años de confianza, respeto y experiencias compartidas. Era el tipo de amor que no necesitaba grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Simplemente era una fuerza silenciosa y duradera que moldeó sus vidas de innumerables maneras, pequeñas pero significativas. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte y teñía el cielo de tonos dorados y lavanda, Tanjiro y Hiyū se sentaron juntos bajo uno de los árboles de lirios más altos. El aire era cálido, el aroma de las flores, intenso y dulce. Las luciérnagas danzaban en el crepúsculo creciente, sus diminutas luces parpadeaban como estrellas que descienden a la tierra. ¿Alguna vez piensas en el futuro?, preguntó Tanjiro con voz suave. Hiyū se giró para mirarlo con expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir? Tanjiro sonrió, reclinándose contra el tronco del árbol. O sea, ¿alguna vez te preguntas qué pasará con el jardín cuando nos vayamos? ¿Quién lo cuidará? La pregunta flotaba en el aire, cargada de pensamientos no expresados. Hiyū guardó silencio un largo instante, con la mirada perdida en la extensión de lirios azules. Creo que el jardín se cuidará solo, dijo finalmente. Es fuerte. Igual que tú. Tanjiro rió suavemente, con los ojos brillantes. No sé. Creo que es fuerte gracias a ti. Se sumieron en un silencio reconfortante, de esos que solo pueden existir entre dos personas que se comprenden profundamente. Mientras las estrellas empezaban a emerger, titilando tenuemente en el cielo que se oscurecía, Tanjiro extendió la mano y tomó la de Hiyū. Pase lo que pase, dijo en voz baja, me alegro de que hayamos construido esto juntos. Hiyū apretó la mano de Tanjiro con más fuerza, rozando con el pulgar los callos que ya conocía. Yo también. Pasaron los años, pero el jardín permaneció inalterado.
Tanjiro y Hiyuu envejecieron, con el paso del tiempo marcando sus rostros, pero su amor nunca flaqueó. Siguieron cuidando el jardín juntos, trabajando codo con codo como lo habían hecho durante tantos años. Cuando finalmente llegó el momento de dejar este mundo, lo hicieron en paz, rodeados de la belleza que habían creado. El jardín se convirtió en una leyenda, un lugar de maravillas y misterio. Viajeros de todas partes acudían para contemplar los lirios, atraídos no solo por su belleza, sino también por las historias que los rodeaban. Algunos afirmaban sentir la presencia de los dos hombres que habían construido el jardín, con sus espíritus flotando en las flores y los árboles. Otros hablaron de oír risas en el viento, un sonido suave y alegre que parecía resonar en el jardín como un recuerdo. Se dice que su amor era tan fuerte que se convirtió en parte de la tierra misma, dijo un narrador con voz susurrante y reverente. Por eso los lirios nunca dejan de florecer. Son un reflejo de ese amor, eterno e inquebrantable. Pasaron generaciones, pero el jardín perduró. Los niños crecieron escuchando historias de la Sira del agua y su amante, de los sacrificios que habían hecho y la belleza que habían dejado atrás. El jardín se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, aún se podía encontrar la luz. Y aunque el mundo cambió, el jardín siguió siendo una constante, un testimonio eterno del poder del amor y la fortaleza duradera del espíritu humano. El eterno retorno. El jardín se había vuelto aún más tranquilo con el tiempo. Su vasta extensión de lirios azules se extendía más allá del horizonte, un santuario sereno, inalterado por el caos del mundo exterior. Cada rincón albergaba los susurros de un amor que había trascendido el tiempo, una historia preservada en los pétalos de los lirios y el suave susurro de sus hojas. Para quienes venían en busca de paz, el jardín era un lugar de respiro. Para quienes buscaban respuestas, era una fuente de misterio. Pero para todos, era un monumento a la devoción de dos almas que habían derramado su amor en cada centímetro de este suelo sagrado. Una mañana en particular, un grupo de niños de un pueblo cercano entró al jardín. El líder del grupo, un chico de ojos brillantes y una mata de pelo negro rebelde, se detuvo en seco en cuanto pisó el sendero del jardín. ¡Guau! Exclamó con los ojos abiertos de par en par, maravillado. Detrás de él, sus amigos susurraban entre sí, sus voces apagadas ante tanta belleza. El jardín parecía casi de otro mundo, con sus lirios azules brillando suavemente a la luz de la mañana. ¿Crees que las historias son ciertas?, preguntó una de las chicas, agarrando nerviosamente el dobladillo de su falda. Tienen que serlo, respondió el niño con voz convencida. Mi abuela decía que este jardín fue creado por dos de los cazadores de demonios más fuertes de la historia. Dijo que plantaron cada flor a mano. ¿Por qué harían eso?, preguntó otro niño, inclinando la cabeza confundido. El primer chico sonrió, con los ojos brillantes de picardía. Porque estaban enamorados, tonto. Querían hacer algo bonito juntos. Los niños rieron y su risa resonó suavemente por todo el jardín. Mientras se adentraban más en el jardín, los niños se toparon con un claro como ningún otro. En el centro del claro se alzaban dos grandes piedras, con superficies lisas y desgastadas por el tiempo. Cada piedra estaba rodeada por un anillo de lirios azules, cuyos pétalos vibrantes contrastaban con el gris erosionado de la roca. Los niños se acercaron vacilantes y su anterior alegría dio paso a una sensación de reverencia. ¿Qué es esto?, preguntó la niña, con su voz apenas por encima de un susurro. Son tumbas, dijo el primer chico con tono sombrío. Aquí están enterrados los cazadores de demonios. Los niños guardaron silencio, con la mirada fija en las piedras. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces, lentamente, la niña se arrodilló y colocó una pequeña flor silvestre al pie de una de las piedras. Los demás niños la imitaron, cada uno añadiendo su ofrenda a la creciente pila. Sin que los niños lo supieran, no estaban solos. Allá arriba, en las ramas de un lirio, dos figuras etéreas observaban en silencio. Uno de ellos era alto y solemne, con el cabello oscuro recogido y sus penetrantes ojos azules, firmes como el océano. El otro era más bajo, con rasgos brillantes y expresivos, y una calidez que parecía irradiar de él como la luz del sol. Míralos, dijo la figura más pequeña, con la voz llena de asombro. Son tan jóvenes. La figura más alta asintió, con la mirada fija en los niños. ¿Crees que lo saben?, preguntó el más pequeño, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Sabes qué? Que todavía estamos aquí. Los labios de la figura más alta se curvaron en una leve sonrisa. Quizás. O quizás no importe. Lo importante es que recuerden.
Los niños permanecieron en el claro durante mucho tiempo, sus voces se volvían más suaves mientras compartían historias sobre los cazadores de demonios. Mi abuela decía que eran los últimos Asira del agua, dijo el primer niño. Dijo que protegieron la aldea de los demonios durante años, incluso después de que todos los demás desaparecieran. ¿Crees que estaban asustados?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Claro que no, respondió el niño, sacando pecho. Eran héroes. No le tenían miedo a nada. Las figuras etéreas intercambiaron una mirada y se produjo un entendimiento silencioso entre ellas. Deberías decirles la verdad, dijo el más pequeño suavemente. El más alto negó con la cabeza. Lo aprenderán solos. Cuando el sol comenzó a ponerse, los niños regresaron a regañadientes al pueblo. El jardín volvió a quedar en silencio, sus senderos bañados por la luz dorada del atardecer. Las dos figuras descendieron del árbol. Sus siluetas brillaban tenuemente bajo la luz del sol que se desvanecía. Volverán, dijo el más pequeño, con una nota de certeza en su voz. La figura más alta asintió. Siempre lo hacen. Por un momento, permanecieron en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Entonces, lentamente, la figura más pequeña extendió la mano y tomó la del más alto. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. La figura más alta se giró para mirarlo, su expresión se suavizó. ¿Arrepentirse de qué? Pasar tu vida aquí. Dedicar tanto de ti a este jardín. Los labios de la figura más alta se curvaron en una extraña sonrisa. Nunca. En los años siguientes, el jardín continuó prosperando. Se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban la paz, un santuario para quienes se habían extraviado. Las historias de la Asira del agua y su amante se volvían más elaboradas con cada relato, y sus hazañas y sacrificios quedaban inmortalizados en la memoria de todos los que visitaban el jardín. Y aunque el mundo a su alrededor cambió, el jardín siguió siendo una constante. Un testimonio eterno del poder del amor, la resiliencia y la tranquila belleza de una vida bien vivida. Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron en el horizonte, las dos figuras permanecieron juntas bajo el lirio más alto. Sus siluetas comenzaron a desvanecerse, sus contornos se difuminaron hasta convertirse en poco más que jirones de luz. Pero incluso al desaparecer, el jardín seguía vivo con su presencia. Para quienes escuchaban con atención, el sonido de la risa aún podía oírse en el viento, una melodía suave y alegre que resonaba en el jardín como un recuerdo. Y en el corazón de los lirios, dos espíritus encontraron la paz eterna, su amor tan inquebrantable como las flores que los rodeaban. Un susurro en el viento. Los años habían pasado, pero el jardín permanecía tan atemporal como el amor que representaba. El jardín de lirios azules ya no era solo un lugar. Era un símbolo, un recordatorio eterno del amor que compartían Hiyu y Tanjiro. Gente de todas partes llegaba, atraída por su belleza y las historias que albergaba, aunque nadie podía comprender la profundidad del vínculo que lo había creado. Un grupo de viajeros paseaba por el jardín una fresca tarde de otoño. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el suave aroma de los lirios. Los viajeros permanecían silenciosos, respetuosos, como si percibieran la reverencia que el jardín exigía. Entre ellos había una anciana, con el rostro surcado por los años, pero con los ojos aún brillantes de curiosidad. Caminaba despacio, golpeando suavemente con su bastón los senderos de piedra. Su nieta, una niña de unos 10 años, iba adelante saltando, y su risa resonaba como el tañido de una campana. «Abuela, mira este. Es tan hermoso», gritó la niña, con la voz llena de asombro. Había descubierto un lirio particularmente grande, cuyos pétalos casi brillaban con la luz de la tarde. La anciana sonrió y se acercó, aminorando el paso al llegar junto a su nieta. Se inclinó a su lado, rozando con las manos los suaves pétalos. «Son hermosas, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Pero estas flores no solo son hermosas por su color. Son especiales por otra razón». La chica ladeó la cabeza, frunciendo el ceño confundida. «¿Qué quieres decir?». La mujer contempló el jardín, como si las flores mismas albergaran la respuesta a una pregunta que solo ella entendía. «Estos lirios son especiales porque fueron plantados por dos personas que se amaban profundamente. Su amor era tan fuerte que se convirtió en parte de la tierra misma». La joven abrió mucho los ojos. ¿Dos personas? ¿Quiénes eran? La mujer sonrió con dulzura, con una mirada melancólica en los ojos. Se llamaban Hiyu y Tanjiro. Eran guerreros, protectores de esta tierra, y plantaron estos lirios juntos. Tras librar muchas batallas, decidieron crear algo hermoso en lugar de destruir.
Querían crear un lugar donde el amor pudiera florecer, donde la belleza de la vida pudiera apreciarse, incluso después de que la guerra terminara. La niña pensó por un momento antes de preguntar, ¿están todavía aquí? La anciana rió suavemente. En cierto modo, sí. Se dice que sus espíritus siguen vivos en el jardín, en cada flor. Algunos incluso dicen que si escuchas con atención, puedes oír su risa en el viento. La niña guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en las flores, como buscando algo más. Finalmente, volvió a hablar, con la voz llena de asombro. Creo que puedo oírlo. Puedo oírlas reír. La mujer asintió, como si esto no la sorprendiera. Se dice que el amor nunca se desvanece del todo. Deja huella en el mundo, y a veces, si escuchas con el corazón, aún puedes sentirlo. El viento arreció, agitando las hojas de los lirios, y enviando un suave susurro por el aire. Por un breve instante, el jardín pareció cobrar vida con el sonido de una risa ligera, alegre y llena de vida. La niña cerró los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo oigo. Es tan tranquilo. La mujer permaneció en silencio, observando a su nieta, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Había escuchado esas historias muchas veces a lo largo de los años, pero oírlas de nuevo, de labios de una niña, siempre le recordaba el amor que había inspirado el jardín. Al ponerse el sol, los viajeros salieron del jardín. La anciana se detuvo al borde del sendero y se giró de nuevo para contemplar los lirios, cuyos pétalos azules brillaban con la luz que se desvanecía. Gracias, susurró suavemente, como si le hablara a alguien invisible. Gracias por compartir tu amor con nosotros. El viento se agitó y, por un instante fugaz, pareció como si el jardín mismo la hubiera escuchado. Los lirios se mecían suavemente, sus delicados pétalos ondeando como el suave batir de unas alas. Y a lo lejos, el sonido más leve de una risa flotaba en el aire, un susurro en el viento. Un legado de amor. Pasaron décadas, y el jardín de lirios azules se convirtió no solo en un símbolo de amor, sino también en un recuerdo vivo de Hiyu y Tanjiro. Los viajeros seguían llegando, pero las historias habían evolucionado hacia algo aún más profundo. Leyendas de los dos cazadores de demonios cuyo amor había trascendido el tiempo, cuyo vínculo había creado algo eterno. En el pueblo cercano, los niños habían crecido escuchando los cuentos de sus abuelos. Cada generación añadía nuevos detalles, embellecía la verdad, hasta que el jardín mismo quedó envuelto en un mito. Sin embargo, la única verdad que permaneció inalterada fue el corazón del jardín, el amor que inspiró su creación. Un día, una anciana llamada Miyuki se encontraba en la entrada del jardín. Llevaba años visitándolo, desde que era niña, cuando su abuela la trajo allí. Hoy, había traído a su nieta, una niña tranquila y reflexiva llamada Ana. Miyuki conocía desde hacía tiempo la importancia del jardín, pero hoy se sentía especialmente atraída por él, como si el aire que la rodeaba le llamara al corazón. «Abuela», preguntó Ana con voz suave mientras caminaban por el jardín, «¿por qué siempre se siente tan tranquilo aquí? Nunca he estado en un lugar así». Miyuki sonrió y le dio unas palmaditas suaves en la mano a Ana. «Es por el amor que vive aquí, hija. El amor de dos personas que creyeron en crear algo hermoso. Su amor era tan fuerte que nunca se desvaneció. Se convirtió en parte de la tierra, en parte de los lirios que florecen aquí». Ana miró a su abuela con el ceño fruncido, confundida. «¿Pero cómo? ¿Cómo se mantiene el amor en un jardín?». Miyuki se detuvo un momento, observando los exuberantes lirios azules que se mecían suavemente con la brisa, con sus pétalos suaves como el terciopelo. «Es porque el amor nunca se acaba del todo. El amor que compartieron Hiyu y Tanjiro no se desvaneció con el tiempo. Permanece en el mundo, entretejido en cada pétalo, cada hoja y cada flor. Está en la risa que trae el viento. Está en el aire que respiramos cuando estamos aquí». Ana guardó silencio, asimilando las palabras de su abuela. Ambas continuaron caminando lentamente por el jardín, con los pies suaves contra los senderos cubiertos de musgo. Los ojos de Ana brillaban al observar los delicados pétalos de los lirios ondear con la brisa. Al acercarse al centro del jardín, donde se alzaban las lápidas de Hiyu y Tanjiro, desgastadas por el tiempo, Miyuki se detuvo. Apoyó una mano en la piedra más cercana, con expresión melancólica y un profundo afecto en la mirada. «Aquí es donde están», susurró. Ana se acercó a las piedras, se arrodilló y puso la mano sobre una de ellas. Al principio no habló, pero una suave brisa sopló por el jardín, agitando los lirios. La niña cerró los ojos un instante, como si escuchara, y luego, lentamente, susurró: «Los oigo». Miyuki sonrió suavemente, observando a la niña con una mirada tierna y sabia. «Sí, niña.
Siempre están aquí. Su amor está en el jardín, en las flores, en el mismo viento que trae su risa. De vuelta en el pueblo, la vida continuaba, pero se produjo un cambio, una corriente subyacente de reverencia que inundó a la comunidad. La gente hablaba del jardín con admiración, pero también con gratitud. Ya no era solo un lugar para visitar, se había convertido en parte de la vida de la gente. Era un símbolo de cómo el amor podía moldear el mundo, de cómo algo puro y hermoso podía perdurar incluso cuando quienes lo habían creado ya no estaban para cuidarlo. Siempre había quienes llegaban y se marchaban sin comprender la importancia del jardín, pero quienes se quedaban, quienes regresaban año tras año, sentían una profunda conexión con los dos cazadores de demonios. Sus nombres se pronunciaban con reverencia, su amor era celebrado por cada persona que caminaba por los senderos del jardín. Una tarde, mientras el cielo se tiñera con los colores del atardecer, un grupo de aldeanos se reunió cerca del jardín, con la mirada puesta en el horizonte. No estaban allí para una gran ceremonia o evento, sino para un momento de tranquilidad y reflexión. Cada persona, joven o mayor, tenía su propia razón para venir, pero todos compartían la misma creencia. Algunos aldeanos afirmaban oír la tenue risa de Tanjiro y Hiyu cuando el viento soplaba en el momento justo. Otros decían que, al caminar por el jardín, sentían como si percibieran la presencia de los dos amantes, no en forma de fantasmas, sino en la energía que llenaba el aire. Cálida, suave e inquebrantable. Una niña, de no más de 7 años, caminaba por el jardín con un ramo de flores silvestres. Se detuvo frente a las lápidas y ofreció su ramo a las piedras. Sonrió suavemente, con la voz llena de asombro, mientras decía en voz alta: "Gracias por hacer este lugar tan hermoso". Sus palabras, aunque simples, parecían flotar en el aire como si el jardín mismo las reconociera. Y en ese momento, los que estaban presentes, pudieran oírlo o no, sintieron la presencia de Hiyu y Tanjiro en el suave susurro de los lirios, en el dulce suspiro del viento, en la risa que parecía resonar en el jardín como si el tiempo mismo se hubiera doblegado ante su amor. Los años seguirían pasando, y el mundo que rodeaba el jardín de los lirios azules cambiaría. Pero el amor que allí se había sembrado, el amor entre dos guerreros que habían transformado su dolor en belleza, jamás se desvanecería. Hiyu y Tanjiro se habían convertido en parte del jardín, al igual que se habían convertido el uno en el otro. Su amor perduraba en cada flor, en cada risa que se llevaba la brisa. Quedaron inmortalizados no en piedra ni en monumentos, sino en la esencia misma del mundo que habían dejado atrás. Un mundo que siempre los recordaría. El fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.